Los hechos que son noticia están en la prueba de ADN. Bueno, arrancamos con esta información que ha generado mucha polémica, mucho debate desde la tarde de ayer. Durante esta jornada fueron formalizados los 4 reos del penal Santiago 1, quienes torturaron al interior del recinto a los imputados por la muerte de una mujer. Este hecho que ocurrió la madrugada del lunes en el barrio República. Recordemos, Margarita Ancacoy, de 41 años, esta trabajadora de la Universidad de Chile, trabajaba haciendo el aseo en esta casa de estudio, fue agredida brutalmente, asaltada brutalmente por 5 sujetos, 4 de los cuales ya enfrentan la justicia, son de nacionalidad ecuatorianos. Bueno, se está investigando la participación y responsabilidad de gendarmes que habrían estado a cargo de este grupo de reclusos. Ha generado la condena unánime de parte de las autoridades, aunque en redes sociales la cosa ha sido algo distinta y yo también diría preocupante. Y hay que empezar a ponerle atención a aquello. Naturalmente, el origen de esto es un crimen bestial, inexplicable, que se ve incluso agravado por la actitud posterior de los sujetos, estos 5 ecuatorianos, que arrancaban segundos después de haberle quitado la vida a esta mujer a la que le robaron 5.000 pesos, su teléfono celular, y la mataron a golpes en la cabeza, con un palo, para hacerlo bastante claro. Salen, luego aparecen las cámaras de seguridad del barrio República, a horas bastante altas de la madrugada, temprano por el día, la verdad, cuando estaba despuntando el día, esta mujer iba a su trabajo, y aparecen riéndose, como mofándose de la situación, como huyendo luego de haber hecho una maldad. Una vez que son detenidos, formalizados e ingresados preventivamente al penal, reciben descargas eléctricas y golpes. Se les rapó, se les cortó el pelo. Recordemos que ellos pertenecen a una etnia en la cual el valor del cabello largo no es solo estético, sino que es también ceremonial. Y es una práctica que ha sido reconocida por las autoridades como tortura. Naturalmente, quienes cometen este brutal asesinato, es un robo con resultado de homicidio, tienen que enfrentar el rigor de la ley una vez que resulten condenados por estos hechos. Y es totalmente inaceptable todo lo que ha ocurrido a posteriori. Y también parece preocupante que haya gente que celebre esta tortura a través de las redes sociales o justifique el actuar de otros delincuentes en contra de este grupo. Si vamos un poquito para atrás, vemos que lo que ha dicho Gendarmería es que en este tipo de turnos, porque esto ocurre dentro del recinto penal, el presidente nacional de la Asociación de Funcionarios Penitenciarios ha señalado que llega a haber 180 reclusos por cada gendarme. Y naturalmente no hay ninguna posibilidad de que un solo gendarme vaya a ser capaz de controlar lo que hacen 180 reclusos, dadas las condiciones de hacinamiento que sufren 28 de los 53 recintos penales de nuestro país, que tienen niveles de hacinamiento que son considerados altos. En uno de ellos, incluso en el Penitenciario Sur, hay 88% de hacinamiento, es decir, capacidad prácticamente ninguna de garantizar las medidas y las condiciones de integridad física de quienes están privados de libertad, que esa es la condena, ¿no? Sí, y en el detalle, respecto de lo que ocurrió en este caso en particular, es que fue, según funcionarios de Gendarmería, en un punto ciego, y a la hora de almuerzo donde baja la vigilancia. Claro, tema aparte también tiene que ver con los implementos que hay al interior del penal. Es bien sabido que ha sido imposible y ha sido del todo inútil de parte de Gendarmería tratar de diseñar una política que permita erradicar el uso de armas blancas al interior de las cárceles, teléfonos celulares que se utilizan luego para cometer otros delitos desde el interior de las cárceles hacia afuera. Aquí queda de manifiesto que lo hay. De hecho, hay un registro, un teléfono celular que luego incluso es viralizado. Y además implementos para hacer una sesión de tortura. A estos 2 sujetos le estaban aplicando corrientes con un dispositivo que aparece en el registro. Entonces me parece, primero, naturalmente, que hay que condenar absolutamente lo que se ha visto aquí. No hay que tener 2 lecturas sobre esto. Incluso el más atroz de los criminales merece que se resguarde su integridad física mientras paga su condena con la sociedad, que es estar privado de libertad. Eso me parece que no resiste 2 lecturas. Pero todo lo otro es la absoluta incapacidad que tiene Gendarmería, dada las falencias ya descritas, la falta de personal, el nivel de hacinamiento en las cárceles, la falta, por supuesto, de turnos adecuados al trabajo que ellos realizan y las medidas tecnológicas que tampoco han implementado para garantizar que los reclusos no sean agredidos como ocurre actualmente. 20 presos son agredidos cada día por otros internos. Sí, yo parto reiterando algo que es obvio y que lo hemos dicho permanentemente, pero que me parece importante decirlo porque a veces se establece una falsa dicotomía. ¿En qué sentido? Todos aquí, y no he escuchado a nadie que no pueda creer lo mismo, condenamos de manera absoluta y lo más tajantemente posible el asesinato de Margarita Ancacoy. Me parece que no hay 2 lecturas en eso.
cualquier cosa que uno puede decir respecto a lo otro no significa que uno esté relativizando, que uno esté bajando la gravedad del hecho. Es decir, son dos análisis que van en paralelo y eso es bueno tenerlo en cuenta, porque muchas veces cuando hablamos de estos temas pareciera, o algunos interpretan como que uno quiere restarle gravedad a lo ocurrido con esta trabajadora que hemos dicho ya permanentemente aquí al aire en varias oportunidades, es lo más horroroso y brutal condenado que hay, lo que ha sucedido. Dicho eso, yo creo que aquí hay un tema de fondo que tiene que ver con la situación de las cárceles en el país, porque efectivamente ahora conocemos este caso porque hay un video, pero esto es algo que ocurre permanentemente en los recintos penitenciarios, que no dan garantías para nadie, no dan garantías para los gendarmes, no dan garantías para los propios internos, no dan garantías para quienes, ojo, están con prisión preventiva. Acá ni siquiera en este caso, independiente de que todos ya hagamos un juicio respecto a la responsabilidad del asesinato, aquí hay personas con prisión preventiva, ni siquiera han sido condenadas, y eso se puede aplicar para otras personas que se encuentran en la cárcel y que puede que no tengan las garantías mínimas para poder permanecer allí mientras se realiza la investigación, mientras se cumple con esa medida cautelar. Y Chile ha sido permanentemente alertado, advertido a través de, por ejemplo, Amnistía Internacional, los informes que se hacen en relación al estado de los derechos humanos en el mundo. Todos los años Chile tiene un punto negro que tiene que ver con la situación de las cárceles en nuestro país. Y ahí tenemos una deuda que se arrastra durante años y donde no nos hemos hecho cargo. Y donde lamentablemente, nos guste o no, hay que invertir recursos. ¿Por qué? Porque además esto tiene directa relación con los problemas de seguridad del que hablamos permanentemente. Si no tenemos recintos penitenciarios donde se pueda acoger, donde se pueda mantener de manera digna, con ciertas garantías básicas a quienes están cumpliendo una condena, ¿qué posibilidades hay después de la tercera etapa, que es fundamental, que tiene que ver con el intento de reinserción? No todos van a poder hacerlo, evidentemente, pero sí hay un porcentaje de personas que tienen la posibilidad de salir de eso, y Chile, el Estado, nosotros no les estamos dando esa posibilidad, porque evidentemente una persona que se encuentra en esas condiciones, lo más probable es que no salga ni siquiera igual, salga mucho peor de lo que entró en un comienzo. Me parece que ahí hay un tema. Segundo, me parece que hay un tema aquí que es bien brutal, que tiene que ver con el racismo, porque he leído unos comentarios increíbles de que al menos esto, porque quienes están acusados de estos apremios, de esta tortura a quienes están imputados por el crimen de esta mujer, también están con investigación por homicidio. Pero hay quienes dicen, bueno, pero por lo menos son nuestros homicidas, son chilenos, como si hubiese homicidas más buenos porque son de una nacionalidad u otra. Eso me parece que es una cuestión realmente impactante, brutal, y que no puede ser aceptable bajo ningún punto de vista. Aquí las responsabilidades son individuales, la nacionalidad me parece que no tiene ninguna importancia, tendrán que responder ante la justicia, ojalá en este caso con la mayor pena posible, efectiva, para que le dé algo de tranquilidad, por supuesto, a la familia de esta mujer, quienes, fíjense, curiosamente, no estaban de acuerdo con lo que había ocurrido durante las últimas horas con las personas que son los responsables directos de la muerte de Margarita. Tenemos aquí una deuda social y una deuda a nivel país que me parece que es fundamental poner el énfasis para poder realmente avanzar y no quedarnos en esta especie de venganza o revanchismo que algunos consideran que es justicia. La venganza y la justicia son dos cosas muy distintas, y la tortura jamás va a ser justicia, bajo ningún punto de vista. Mira, a todos sí, como dicen en la justicia a veces. Solamente como para esquematizar un poco, porque yo creo que acá hay varias discusiones en una, hay varias derivadas o capas, y estoy totalmente de acuerdo con lo que han planteado acá ustedes, Iván, Andrea, porque acá está en discusión el sistema carcelario, la cultura intrapenitenciaria o intracarcelaria, la administración de justicia, que también es parte del debate, la difusión de este tipo de material, el rol de los medios de comunicación también como parte de la generación de un ambiente muchas veces, y también el tópico final, y creo que el más profundo, es la discusión sobre la sociedad chilena. Bueno,
sobre el sistema carcelario, evidentemente que hay totalmente de acuerdo, hay un acuerdo generalizado, y esto va desde la Corte Suprema hacia abajo, que hace visitas periódicas, hace informes, el Instituto Nacional de Derechos Humanos lo mismo, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara lo mismo, de que hay hacinamiento, sobrepoblación, malas condiciones, cero reinserción, que estas son escuelas del delito, en fin. Lo mismo con los gendarmes, hay malas condiciones, son condiciones bastante degradadas, hay poca inversión y se ha abierto incluso una discusión sobre eso a nivel social. O sea, hoy se ve como malo invertir en la cárcel. ¿Cómo vamos a invertir o gastar más plata de todos los chilenos en los delincuentes? Es una discusión poco sana. Sobre el tema de la cultura intrapenitenciaria, bueno, están aquí expuestos los códigos del AMPA, son así. Lo que vimos es la realidad de las cárceles chilenas. Bueno, ustedes dirán de muchas partes del mundo, pero esta es la cárcel chilena, así se vive. Estas son las cosas que pasan a diario producto de lo primero, es un infierno real. Lo otro, sobre la administración de justicia, se ha aplicado aquí la ley del talión, o sea, infligir el mismo castigo que ellos aplicaron a una persona, bueno, pagar con la misma moneda. Y esto ya es parte del contrato social. La administración de justicia es parte de un contrato social, de la organización de toda sociedad, que entrega la coacción y la administración de justicia en los procesos y las penas a un ente totalmente independiente, como es el Poder Judicial, porque si no se aplica lo que ya comentamos, la justicia por las propias manos, o el ojo por ojo, y así vamos a quedar todos ciegos. O sería súper desproporcionado, salvaje y interminable. Respecto de la difusión, bueno, ahí recojo lo que decía Iván, el acceso de los reos a la capacidad de difundir y viralizar este tipo de acciones es muy, muy peligroso. Si bien permite, por ejemplo, por un lado, detectar más de algún problema, en este caso, por ejemplo, que algo está mal y atenderlo, tomar medidas inmediatas, puede ser una herramienta de presión indebida y hasta de extorsión, y por lo tanto tiene que ser controlada, y por eso evidentemente están las medidas de control. Sobre el rol de los medios, acá entramos en un tema ya más debatible, es cómo asumen este tipo de temas. Muchas veces se critica con justa razón de la importancia que se le da a la nota policial, que crean una sensación ambiente, ya sea por rating o por pauta dirigida. Yo creo que es un tema, pero es para otra discusión. Y sobre la sociedad chilena y cómo se ha ido abordando, por lo menos lo que uno ve en Twitter, la verdad es que deja bastante que desear, sobre todo en algunos sectores que han aplaudido o avalan lo que se vio. En definitiva, habla mal de nosotros como país, porque nos falta mucho en relación a cómo enfrentar de manera conceptual, más madura, con conceptos como los que estamos tratando acá para analizar estos temas. O sea, y hoy día vimos como incluso deportistas, Claudio Bravo prácticamente aplaudiendo lo ocurrido. Bueno, eso me parece que no está bien, o por lo menos merece una revisión y discusión abierta, y para